municipios y pueblos del oriente del país, Santa Rosa de Lima, La Unión y algún otro lugar, bueno, aquí de San Miguel, de algunos otros lugares también que se dan en el oriente del país. Queremos saludar a nuestros amigos que nos ven en el departamento de Morazán, en el departamento de La Unión, aquellos que nos ven también en el departamento de San Miguel, algunos municipios del departamento de San Miguel y las colonias Milagro de la Paz y Ciudad Pacífica del municipio y de la ciudad de San Miguel. Clima sabroso, porque ha estado lloviendo y gracias a Dios eso nos ha puesto un poquito más amigable, si queremos llamarlo, porque parece que lo caliente como que aflige a la gente y empieza a elevarse la temperatura corporal. Este día tenemos a una persona que nos va a hablar de un tema que es muy importante, porque muchas veces escondemos los traumas, si queremos llamarlo así. La licenciada, ella es la licenciada Reina de la Paz Argueta, ella es psicóloga, trabaja en el programa de consejería del Ministerio de Educación, tiene una maestría en psicología clínica, además tiene experiencia en el área psicosocial, prevención de violencia y riesgos sociales en los centros educativos. Tema muy importante porque, como decía, hay veces escondemos los traumas en un montón de cosas. Todo eso vamos a estar platicando con la licenciada Reina de la Paz Argueta. Licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, para mí es un gusto poder acompañar esta noche acá con todos, cada uno de ustedes. Quisiéramos agradecer también a aquellos amigos que ya se están conectando en el Facebook Live, aquellas personas que nos ven en los Estados Unidos. Tenemos un buen amigo que nos ven en Panamá, en la zona occidental también tenemos unos amigos que nos ven aquí en el municipio de San Miguel. Ya voy a averiguar quién es que nos ven, pero al menos el primero que vimos que estaba conectado, nuestro buen amigo Neri Castillo. Neri, hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros. También aquellas otras personas que ya se están conectando, ya hay varias personas conectadas. Por favor, cualquier pregunta que le puedan hacer a la licenciada, pues aquí está, autoestima saludable. ¿Qué podemos entender por autoestima saludable, licenciada? Sí, cuando nosotros hablamos acerca de la autoestima saludable, nos referimos a la estima propia, o sea, al amor que tenemos hacia nosotros mismos. La autoestima es como la salud, que puede ser que la tengamos o no la tengamos, como cuando decimos que estoy enfermo, estoy saludable. Entonces, la autoestima, entre más positiva es, entre más me quiero, va a ser positiva. Cuando yo me valoro menos, va a ser negativa. Y cuando es como de forma superficial, por así decirlo, que yo digo, sí, yo me quiero, pero realmente no es así, o solo lo digo como por apariencia, entonces hablamos de la autoestima relativa. Existen diferentes, no sé si la pregunta sea la adecuada, licenciada Argueta, ¿existen diferentes tipos de autoestima? Porque si hablamos de autoestima saludable, podemos hablar de otro tipo de autoestima. ¿Existen otros tipos de autoestima? Sí, lo ideal sería que todos tuviéramos la autoestima saludable, pero también está la baja autoestima o autoestima no saludable, y también está lo que es la autoestima relativa, como bien explicaba. Cuando hablamos de autoestima saludable, estamos hablando de la valoración positiva hacia nosotros mismos, de ese amor que nosotros nos tenemos. Cuando hablamos del amor, de que yo me cuido, que yo me quiero, hablo en diferentes aspectos también, porque no basta con solamente decir yo me quiero mucho, yo me amo, como dice la canción, qué bonito soy como me quiero, pero también tengo que reflejarlo a través de mis actos, cómo yo me cuido. O sea, yo para cuidarme tengo que hacerlo en diferentes aspectos, esa es la parte biológica o física, cómo me cuido, haciéndome chequeos médicos, estoy cuidando mi salud, con los hábitos alimenticios, ahora con lo de la pandemia del COVID, entonces cuando yo uso la mascarilla, cuando yo me desinfecto mis manos, cumplo el protocolo de bioseguridad, me estoy cuidando, y es una forma de representar ese amor hacia mí mismo. También otra forma es nosotros, ¿verdad? Somos, si nos vamos a lo que es el ser humano biológico, psicológico, entonces en la parte psicológica, en cuanto a los pensamientos que tengo acerca de mí, si mis pensamientos son positivos o son negativos. Cuidar nuestras emociones también es parte de una autoestima saludable. Cuidar los pensamientos, que yo puedo hacer esto, soy capaz de hacer cualquier cosa.
Sin embargo, pues siempre hay que tener un equilibrio, como en todo, que eso es lo importante, mantener un punto de equilibrio. Y está la autoestima no saludable, en la cual yo no me cuido. Y retomando lo de la pandemia, ¿verdad?, que es donde estamos ahorita. Bueno, yo salgo, no uso la mascarilla, ando en fiesta, entonces ahí no me estoy cuidando. Y amarme a mí mismo implica en todos los sentidos, no solo decir yo me quiero, como vengo recalcando desde ese momento. Fíjese que hace unos años, licenciada Argueta, Sí. salió una publicación que cuando alguien, valga la redundancia, pasa publicando fotos, selfies y todo eso en Facebook, es que tiene baja la autoestima, ¿es cierto eso? ¿Podría ser? Podría ser, porque está otro tipo de autoestima, que es la relativa o superficial. Pues sé que, como dice el ejemplo, ¿verdad?, yo me tomo selfies, las publico, pero ¿qué está pasando en el fondo? ¿Será solo como para guardar apariencia? Entonces pasa eso también. O que en este tipo de autoestima está influenciado por el medio, me va a reforzar. Por ejemplo, yo vengo ahora y viene alguien y me dice, qué bonita te queda esa chaqueta. Entonces mi autoestima se levanta, me dijo que me queda bien, me veo bien bonita. Entonces ahí depende de lo que diga la otra persona. Pero si viene alguien más y me dice, ese color no te queda, entonces yo me pongo triste, o mi autoestima se enfoca en ese comentario de la otra persona. Entonces a veces eso es lo que pasa cuando vemos ese tipo de comentarios. Yo pongo una foto para que me den 10 likes, para que me den 20, 50, para hacerme famoso. Entonces eso pasa, que nuestra autoestima a veces depende de las demás personas, depende del medio. Esa es la autoestima relativa. Vayamos viendo, porque está muy interesante lo que usted nos está diciendo. Hablamos de la autoestima saludable y hablamos también de la autoestima relativa. Sí. Podríamos decir, o podemos hablar, mejor dicho, ¿qué factores o qué causas hacen que una persona pueda tener autoestima? Además de la que usted nos acaba de decir, en el sentido de que yo dependo de la opinión de las otras personas para poder valorar mi autoestima, pero puede ser una autoestima baja también, que yo tenga que estar dependiendo de otra gente para valorar. Pero una autoestima saludable, licenciada, ¿cómo se manifiesta? Una autoestima saludable se manifiesta, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Esa la vamos adquiriendo, y como decía, la autoestima es algo que se tiene o no se tiene. Puede ser que haya momentos que sí la tengamos y otros momentos que no tengamos. Una persona con autoestima saludable asume sus responsabilidades, se conoce a sí mismo de lo que es capaz y de lo que no. Entonces, en base a eso va a actuar y asumir sus responsabilidades. Se siente orgulloso de sus éxitos. Un éxito puede ser, si ahorita lo retomamos, ¿verdad?, en los estudiantes, está por finalizar o está finalizando lo que es el año escolar. Entonces, el pasar al grado inmediato, ese ya es un éxito. Y nosotros pues tenemos muchos éxitos cotidianamente y a veces no los valoramos. Entonces una persona con autoestima saludable se siente orgulloso de cada uno de sus éxitos. Afronta las metas con optimismo. Lo ve como un reto. Por ejemplo, en el trabajo yo tengo que hacer eso, tengo que cumplir con una meta de ventas, por ejemplo. Correcto. Entonces no lo va a ver como un fracaso o se va a estresar, yo no voy a alcanzar esa meta, yo no puedo, sino que al contrario, lo va a ver como un reto, como una oportunidad. Bueno, tengo que esforzarme un poco más para cumplir esa meta. Se quiere y se respeta a sí mismo también. Y algo importante es como reconocer de que soy yo capaz, porque si hay algo que yo no puedo hacerlo, entonces también reconocer, ¿verdad? Yo esto no lo puedo hacer, no tengo la competencia, pero puedo esforzarme para hacerlo. Reconoce sus límites. Correcto. Y sus fortalezas. Rechaza las actitudes negativas también, las críticas. Por ejemplo, cuando nos dicen algo, como ponía yo el ejemplo, ¿verdad?, de la ropa. Entonces, eso pues depende de cada persona, pero yo me la puse, a mí me gusta, yo me siento bien, estoy feliz así y lo acepta, entonces está bien.
Una persona con la autoestima saludable expresa también las muestras de afecto y son genuinas, son sinceras. Yo no le voy a decir a alguien, te quiero mucho, pero mi actitud no lo refleja. Tiene que ser sincero. Si yo le digo a alguien, te quiero mucho, y con que se note esa alegría. Una persona con autoestima saludable también no es envidiosa, acepta lo que tiene. Si le ven a alguien, pues al contrario, se alegra por el éxito de las demás personas. No lo ve con envidia, que por qué le pasó eso, y yo no. Tampoco se compara, le gusta escuchar a las demás personas, porque a veces nos gusta a nosotros solo hablar y hablar y hablar, pero no sabemos si la otra persona quiere escucharlo. Hace lo que siente y lo que cree que es lo correcto, con los valores pues, que cada uno de nosotros nos han inculcado. Esas son algunas de las características. Fíjese que ya están habiendo algunas consultas, tal vez conoce a esta persona, al licenciado Ramón González, le está mandando saludos, pero hay una pregunta que de un buen amigo, el buen amigo Máximo López, que fuimos compañeros en bachillerato hace 40.000 años, el siglo pasado, Máximo, fuimos compañeros, y entonces Pati Portillo de Hernández le manda saludos también. Gracias, Neri, por estarnos viendo, sos bienvenido siempre, hermano. A ver cuándo tenemos una tertulia contigo para que podamos ampliar algunas cosas de la ciudad de San Miguel. Pero Máximo hace una pregunta. Dice, le manda saludos. ¿Qué relación existe entre la autoestima y el egocentrismo? ¿Habría alguna diferencia? Porque, por ejemplo, yo estaba viendo también ya agregándole un poco a la pregunta de Máximo, el egocentrismo, la autoestima y la autoconfianza. ¿Habría alguna diferencia? ¿Hay similitudes o cuáles son las diferencias si las hubiera, le decía Rebeca? Sí, encontramos diferencias, similitudes. Cuando hablamos de egocentrismo, ¿verdad? Por lo general pensamos a esta persona que le gusta llamar la atención. Eso ¿Cuál es? Egocentrismo. El egocentrismo. Que te gusta llamar pero la tiene atención. Autoestima alta, una persona que es egocentrista, por la pregunta de Máximo. Sí, no es una autoestima alta, sino que al contrario, sería una autoestima no saludable. Ahora, pues, mejor hablamos de autoestima saludable y autoestima no saludable y la autoestima relativa. Sí. Entonces, en la autoestima... No se puede hablar de autoestima negativa, mejor relativa. Sí, nos vamos como actualizando un poquito, ¿verdad? Que se oye un poco mejor, ¿verdad? Autoestima saludable, autoestima no saludable y la autoestima relativa o media. Entonces, una persona con egocentrismo tiene una autoestima no saludable. Solo te quiero, le están mandando saludos. Dice Pati Portillo de Hernández, me imagino. Saludos, amiga bella, le dice, excelente. También Lourdes Ramírez, nos está viendo desde los Estados Unidos. Dice Lourdes, muy profesional, bien educada, habla suave, pero y bien explica. O sea, le están mandando, dice la licenciada Paulita Rivera, una gran amiga también que nos está viendo, poeta, felicidades, la he estado viendo, que la están felicitando y está participando en eventos internacionales. Paulita, Dios me la bendiga hoy. Dice, excelente temática como siempre, saludos. Entonces, solo vamos a hacer una pausa, Lee, para que continuemos esta situación, porque ya está habiendo bastante participación, incluso en WhatsApp me están mandando algunas preguntas. Porque, por ejemplo, lo que usted mencionaba en esta primera parte, ¿existe autoestima saludable? Pues es obvio que debe, si existe lo negro, existe lo blanco, como decían aquí, aunque hay diferentes matices, ¿verdad? Si existe autoestima saludable, que pues existe autoestima no saludable, ¿qué factores causan que alguien tenga una autoestima saludable? Y la pregunta que le decía así fuera de cámara, ¿influye la educación que le dan en la casa? ¿Influye la crianza que le dan a uno para tener un tipo u otro de autoestima? Por favor, no nos cambie, que vamos a regresar. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos están viendo, todas las amigas que nos están viendo en el Facebook Live. Saludos a los amigos y amigas que nos ven en los Estados Unidos. Por favor, no nos cambie, que un par de minutos ya regresamos. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en un tema excelente porque toca
a todas las personas, nos toca a todos. ¿Cómo es su autoestima? ¿Es saludable o no es saludable? Ya la licenciada Argueta, Reina Argueta, bueno, le manda salud. Silvia Guzmán le dice: Rey Argueta, excelente, le manda salud a usted, Silvia Guzmán. Ella ya va a dar a conocer para que usted se haga una autovaloración, si usted tiene una autoestima saludable o no la tiene. Y también al final le va a recomendar para aquellos que tenemos trauma o tenemos algunos problemas de autoestima, cómo podemos elevar nuestra autoestima, porque es un problema tener una autoestima baja, porque nuestro comportamiento es diferente. Incluso hay veces los enojos o la bravura lo escondemos por tener una baja autoestima. Pero la ley quiere contestar algo que lo dejamos del segmento anterior, que es la autoconfianza. ¿Licenciada? Sí, pero antes de hablar, ¿verdad?, del tema, pues quisiera corresponder también a los saludos que me muy están bien. enviando. Igual, ¿verdad?, yo enviar muchos saludos a las personas que me están viendo, a Patti, a ustedes, a Silvia y a todos los televidentes, las personas pues que se han conectado, me han enviado saludos, pues reciban de mi parte también atentos saludos. Y nos quedábamos, ¿verdad?, en la pregunta donde hablaban si la autoconfianza también era parte de la autoestima. Entonces, la autoconfianza es un componente de la autoestima. Sin embargo, ¿verdad?, como todo, tiene que haber un punto de equilibrio. Porque si mi confianza en mí mismo está aumentada, por así decirlo, también corro un riesgo. ¿En qué sentido o por qué? Porque si yo digo, si yo soy bueno para esto, o yo puedo con todo, hacer todo, entonces puedo hacer también conductas de riesgo que pueden resultar peligrosas. Por ejemplo, yo puedo decir, muchos ejemplos, por ejemplo, que yo me voy a cruzar la calle en 2 segundos y voy porque soy invencible. Confío mucho en mí, entonces ahí puede haber algún riesgo. Yo me cruzo la calle confiando demasiado, a lo mejor puede venir un vehículo, me puede atropellar. O en el caso de consumo de sustancias psicoactivas, drogas, alcohol, por ejemplo, es que a mí no me afecta, a mí no me hace daño, no me pasa nada. Entonces vengo, me tomo una cerveza, 2 y abuso en exceso. Entonces ahí yo ya tengo un riesgo de conductas que pueden atentar contra mi vida, contra las demás personas. Entonces, como todo, ¿verdad?, tiene que haber un equilibrio. Sí es importante la confianza en uno mismo, pero es importante reconocer cuáles son mis capacidades, cuáles son mis límites, saber qué es lo que puedo hacer y lo que no, porque si no caigo en ese riesgo. Por el contrario, ¿verdad? Si yo soy, es que yo no puedo hacer nada, lo que le digo, el equilibrio, ¿verdad? No nos vamos a ir a los extremos, ni lo puedo con todo, ni no puedo nada, porque entonces ya después vienen lo que son problemas de salud incluso. Empezamos con la autoestima no saludable, de ahí viene como una cadenita. El siguiente problema podría ser la depresión. La depresión nos lleva a ideas suicidas y luego llegamos al suicidio en uno de los casos más extremos. Por eso es importante cuidar de nuestra autoestima. Eso es yéndome así como al extremo, pero puede derivar en otros problemas de salud mental. Correcto. Si no lo cuidamos. Con todo lo que está diciendo, licenciada Argueta, podríamos decir en cierto momento que una de las causas o factores que influyen en nuestra autoestima, ya sea una autoestima saludable o no saludable, o una autoestima relativa, podría ser la forma como nos criaron en nuestro hogar. Por ejemplo, yo recuerdo que el licenciado Ramón González y otras personas que han venido, que hay una edad donde como nos tratan, así se forma, creo, si no me equivoco, nuestra personalidad, nuestra forma de ver el mundo. Si nos han tratado mal y nos han dicho, por decir algo, y con las disculpas, mono pasmado, no sabes hacer nada, eso influye también en cómo nuestra autoestima es alta o baja, o es saludable o no saludable. Sí, influye, es que sobre todo es en la niñez donde se desarrolla la personalidad, como bien mencionaba usted, decía el licenciado González, la personalidad se termina de formular o de completar, por así decirlo, hasta los 7 años, es en la infancia. Entonces, en ese periodo de la niñez es donde se forja el carácter, la personalidad. Entonces, es muy importante cómo
nos han criado, los patrones de crianza, nuestros padres, cuidadores, las personas con quienes nos relacionamos, todo eso va a ser una marca en nosotros, ya sea para tener una autoestima saludable o no saludable. Los comportamientos que tenemos en la niñez o los traumas, como dicen, si no los sanamos, si no los curamos, conforme vayamos creciendo los vamos a ir arrastrando. Y si nos lastiman en nuestra autoestima y no nos enfocamos, no la curamos, vamos a ir creciendo con diferentes problemas que se pueden convertir en trastornos, en otras enfermedades. Se puede, bueno, incluso de acuerdo a lo que usted está diciendo, esa autoestima no saludable o la forma como nos criaron pudiera generar incluso problemas de salud ya física, porque me imagino, por ejemplo, le pongo un caso, muchas veces los padres cometemos el error de meterle miedo a los niños, y hay veces ante un evento que pueda ocasionar hasta un paro le puede dar por ese cúmulo de información o que trae esa persona. Quiere decir que para verlo desde esa óptica, porque a la última parte vamos a ver qué recomienda usted. Quiere decir que debemos de formarle una actitud positiva a nuestros hijos entre 1 y 7 años. ¿Así, licenciada? Lo ideal sería así, ¿verdad? Pero pues todo el tiempo, ¿verdad? Seguir la adolescencia, pero sí es importante en nuestros niños y niñas lo que nosotros hacemos con ellos, por así decirlo, porque estamos forjando la personalidad, el carácter, los valores, la autoconfianza, y es ahí donde se va a dar todo ese desarrollo psicosocial en los niños. Entonces las palabras, las acciones que hagamos con ellos van a repercutir de forma ya sea positiva o negativa, y sí podemos llevar a una sobrecarga emocional que puede desencadenar enfermedades, sobre todo, ¿verdad?, los niños que son más vulnerables, y ya hay como una base, una enfermedad, entonces eso podría también afectar, y a la larga puede desencadenar otros problemas psicológicos o mentales también, que también es importante de darles atención. Perdón, estaba viendo en su experiencia que tiene bastantes actividades desde el punto de vista de la prevención de la violencia en los centros escolares. Una autoestima saludable o no saludable de un niño se puede manifestar en la forma como se comporta en la escuela, cómo se comporta con sus compañeros, hacerle bullying a otra gente para esconder algunos efectos negativos que le ande. ¿Se puede manifestar eso también? Sí, en las aulas podemos encontrar algunos síntomas, por así decirlo, el reflejo de cuando una autoestima no es saludable. Podemos encontrar en ese niño que se aísla, que no quiere jugar con sus demás compañeritos y compañeritas. A veces podemos ver también en problemas de aprendizaje, ese niño que le cuesta leer, que le cuesta escribir, que tiene problemas para relacionarse con las demás personas. No es que el niño no sea inteligente, sino que trae, por decirle, esos traumas. Así es, no es que el niño no sea inteligente o que no pueda, que no tenga la capacidad, pero como se nos ve afectada lo que es la parte de la valía, no se ve en el niño, ¿verdad? De que no se ve eso, ¿verdad? Cuando hablamos de autoestima es el amor que yo tengo por mí mismo, correcto, reconocer mi fortaleza. Entonces no está reconociendo su fortaleza. O al, ¿verdad?, una persona con baja autoestima le cuesta relacionarse con las demás personas, no se cree capaz de hacer las cosas, no puedo, que yo no puedo leer. O a veces, lastimosamente, nosotros como adultos o los formadores cometemos el error, no, es que este niño no puede, esta niña no puede. Entonces ahí estamos dañando la autoestima de nuestros niños y nuestras niñas, y a veces pues tal vez no se hace a propósito como padres de familia, correcto, o como educadores, sino que no se tiene como esa paciencia. Entonces todo eso lo vemos reflejado ahí en nuestros niños en las aulas.
o como ese niño problemático. Pero estamos viéndolo, perdón, Lick, estamos viéndolo desde el punto de vista del estudiante, pero también la autoestima saludable o no saludable también podemos verla desde el punto de vista de los profesores, de los maestros, porque pues, por ejemplo, si alguien, un profesor, un maestro tiene una, yo le llamo baja autoestima, aunque usted me dice que ya los tiempos cambiaron y los conceptos se van actualizando, o una autoestima no saludable o relativa, pues ese profesor también va a tener actitudes no positivas con sus estudiantes, ¿o no? Sí, lo que hablábamos, ¿verdad? Que si en nuestro hogar o la infancia es fundamental, entonces a veces nosotros venimos arrastrando ciertos traumas o comportamientos, y ¿qué hacemos? En vez de irlos subsanando, curando, cambiando, ¿qué vamos haciendo? Lo vamos repitiendo. En vez de corregir lo que hicieron conmigo, yo vengo y lo replico, lo hago con los demás. Entonces eso sucede también, por eso es importante pues trabajar lo que es la autoestima en todas las áreas y en todas las edades. Y como decía al principio, ¿verdad? La autoestima es como la salud, hay momentos que sí lo tenemos y hay momentos que no. Entonces es de trabajar en la autoestima cada día en nosotros mismos. Aquí hay una pregunta que se la manda su buen amigo, el licenciado Ramón González. Dice, pregunta a la colega panelista, ¿qué función tienen las emociones con el autoestima? Las emociones son estado, no están todo el tiempo como la autoestima. A veces pues va a depender, ¿verdad?, de nuestro estado de ánimo, de la emoción que esté en el momento. Por lo general, cuando estamos alegres, entonces hay mayor confianza, creemos en nosotros mismos, y esa es una de las emociones pues más bonitas. Por lo general, cuando tenemos estas emociones, pues nuestra autoestima va a ser saludable. Por el contrario, pues a veces cuando estamos enojados o estamos tristes, que son otras emociones básicas también, que por sí, ¿verdad? Las emociones no es que sean buenas ni malas, pero ese ya sería como otro tema para hablar. Entonces va a depender, ¿verdad?, de nuestras emociones. Cuando estamos tristes, ¿qué pasa cuando yo soy triste? Yo me aíslo, me aparto, pierdo la confianza en mí, no, es que yo no puedo, me aíslo. Entonces ahí que autoestima se va a manifestar, la no saludable. Cuando estoy enojado o enojada, por ejemplo, entonces yo me tiendo a ser más agresivo, no respeto a las demás personas. Entonces ahí estoy demostrando la autoestima no saludable. Si tienen así una vinculación directamente según el estado de ánimo, de la emoción que estemos experimentando en el momento, puede afectar en el resultado de nuestra autoestima. Como decía al principio, vuelvo nuevamente, pues la autoestima por momentos está saludable, por momentos no saludable, pero es de trabajar en que nuestra autoestima siempre sea saludable. O sea, de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar, es que no existe una, llamémosle así, una estabilidad en la autoestima. Hay momentos puede ser saludable, hay momentos que puede ser no saludable, ¿es así? Así es, y hay veces que puede ser relativa o superficial, como decía, que puede depender de la opinión. ¿Cuál es la superficial? Es la misma relativa, que decía que depende de las demás personas, autoestima relativa o superficial, que depende del comentario de las opiniones de las demás personas, como ponía el ejemplo, ¿verdad? De que lo que me diga la otra persona va a determinar, y ahí van las emociones también, mi estado de ánimo, cómo me voy a sentir, si me voy a sentir triste, si me voy a sentir alegre. Yo estoy haciendo algo y me digan qué bonito te quedó, entonces ahí voy a ver la emoción de la alegría y mi autoestima se va a sentir saludable. Por el contrario, me dicen qué feo eso que has hecho, y yo me quedo, mi autoestima depende de la opinión de la otra persona, y ahí qué emoción se va a ver reflejada, la tristeza, la autoestima pues no saludable. Y esa es como más superficial, como les decía, relativa, porque depende de las demás personas. O puede ser que yo diga, por lo general cuando nos encontramos en la calle, nos preguntan ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Y eso lo decimos como en automático para evitar, no, ay, no, es que yo he estado muy triste, me hace falta, no sé, algo, cualquier cosa a una persona. Entonces, para evitar caer así en hablar un poco más, simplemente digo, sí, estoy bien. Entonces a veces así pasa con nuestra autoestima, sí, no, la verdad es que yo me quiero mucho, me amo, para evitar que me pregunten más o para que las personas digan, no, es que ella no se quiere o tiene baja autoestima.
Entonces así es la autoestima relativa o superficial, que lo digo como por un compromiso para evitar hablar del tema. Sí, yo me quiero mucho, me acepto y ya. Aunque por dentro diga, ay, no me gusta mi cabello, ojalá yo fuera más delgada, o estuviera más llenita, no acepto mi color de piel. Pero si me preguntan, yo digo que estoy bien, que me acepto tal como soy, como por así decirlo, por salir del compromiso. Vamos a hacer la siguiente pausa, licenciada, y en la siguiente vamos a dar alguna, que por parte suya, de algunas recomendaciones para mantener una autoestima saludable, porque me imagino que es como mantener una salud, que usted hace ejercicio, come bien y todo lo demás, para mantener esa autoestima saludable. Pero también hay una pregunta, ¿cómo influyó el COVID, pero no el COVID después, sino el COVID durante el confinamiento en la autoestima de la gente? Porque mucha gente ha estado incluso enferma por ese encierro que tuvimos. Por favor, no nos cambie, ya regresamos dentro de un par de minutos. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos saludar a todos nuestros amigos que siguen pendientes del programa, o sea, les está interesando mucho. Hay algunas preguntas que nos han mandado al WhatsApp y otras que nos están mandando al Messenger del Alfa TV, de Facebook Live. Ya los vamos a empezar a sacar, en este momento vamos a empezar a hacerle las consultas a la licenciada. La primera pregunta es, ¿cómo influyó el confinamiento en la autoestima? Porque usted en un momento determinado dijo que había autoestima, hay veces alta o saludable, hay veces había autoestima no tan buena o no saludable, relativa y todo eso. Quiere decir que podemos tener momentos, no necesariamente una línea recta así de autoestima saludable. Sí, así es, varía. Entonces cuando hablamos de autoestima tiene que ver con la confianza y la seguridad que nosotros tenemos. El hecho de estar en confinamiento, sobre todo el año pasado, ¿verdad? Creo que la pregunta se refería a esa etapa cuando nos hubieron encerrados, por así decirlo. Entonces eso, quieras o no, nos afectó a todos. Y como tiene que ver también con las emociones, como mencionábamos anteriormente en la pregunta que nos hicieron. Entonces la confianza en nosotros, la seguridad que teníamos, esa se vio afectada porque yo ya pensaba, ¿y si salgo? ¿Y si me contagio? Entonces dudábamos como de nuestras características. Cuando se nos había enseñado, ¿verdad?, todos los protocolos de bioseguridad, que si yo salgo, uso adecuadamente la mascarilla, desinfecto mis manos, las cosas que toco. Entonces nosotros teníamos esa desconfianza, y si me contagio, estaba ese miedo, la seguridad la habíamos perdido. Si alguien nos visitaba también, ¿verdad?, con cierto miedo, o el no poder salir, no poder hacer las actividades que nos ayuden a mantener una autoestima saludable. Como decía, ¿verdad?, que la autoestima es el amor que tenemos hacia nosotros mismos, y el amor no solamente basta con decir yo me quiero, sino que implica diferentes factores, como decía, el biológico, psicológico, social. Entonces, en la parte biológica puede ser también hacer ejercicio. Entonces, si yo estaba acostumbrado, tenía esa rutina que yo iba al gimnasio o salía a caminar en la calle, ya no lo estaba haciendo. Estaba dejando de cuidar ese aspecto. En la parte social, las relaciones con las demás personas, de pronto pues ya no podíamos ver a nadie, todo se nos restringió. Ya no podíamos dar abrazos, ya no podíamos, todavía pues no podemos, ¿verdad?, por lo de la pandemia. Entonces esa parte pues también se ve afectado, esa seguridad, esa confianza, porque no solamente se trata de quererme a mí mismo, sino que saber relacionarme con las demás personas y quererlas también. Pues el ser humano es biopsicosocial, necesitamos relacionarnos con las demás personas. Entonces esas actividades que reflejan el amor hacia nosotros mismos se veían como limitadas. Entonces no estábamos alimentando esa seguridad, esa confianza en nosotros mismos. Había mucho miedo, mucho temor de qué me iba a pasar, si voy a seguir. Estaba en la parte psicológica, que hablamos de las emociones y los pensamientos.
pensamos, ¿y si me muero o me voy a morir? Entonces no habían pensamientos bonitos, positivos, solo todo era negativo, catastrófico. Maximizábamos las cosas, los problemas, que si salgo y toco tal cosa, ya me contagié. Y lo otro es que si me contagié, el contagio significaba muerte. Entonces estaba ese riesgo también, ese miedo, la parte psicológica se vio afectada, la parte de los pensamientos, de las emociones que sentíamos. Entonces sí, vino a afectarnos nuestra autoestima saludable, porque no podíamos realizar todas las actividades que deberíamos de hacer, para la forma en cómo nos demostramos amor, porque vuelvo nuevamente y digo que la autoestima no solamente basta con decir me quiero, me acepto como soy, sino que también son acciones, actividades que debemos de hacer, y en el confinamiento pues no se podían hacer, o como le digo, todo lo veíamos catastrófico, de forma negativa, con miedo, y no nos dejaba desarrollarnos. Correcto. Tengo ya una pregunta que nos mandaron al WhatsApp, y es bien puntual, fíjate. Aunque el tema no es la violencia intrafamiliar, pero pregunta a alguien, ¿tiene autoestima saludable un hombre que le pega a una mujer? Ahí estamos hablando de la autoestima no saludable, como decía al principio en una parte cuando mencionaba de que una persona, o bueno, cuando tocamos también el punto de la autoconfianza, que a veces yo me creo que soy la mejor persona, que todo lo que yo haga está bien, y que caíamos en conductas de riesgo o destructivas. Entonces ahí vemos eso, a veces pues por el machismo que todavía pues no termina de desaparecer, o por diferentes razones, ¿verdad? Todavía se ve como hasta cierto punto normal que el hombre maltrate a la mujer, o a veces por miedo, ¿verdad?, de denunciar. La familia, la pareja no lo hace. Entonces definitivamente si esta persona que maltrata a otra está presentando una autoestima no saludable. O sea que el machismo, para dejarlo en claro, el machismo que se manifiesta en actitudes violentas para con la familia o con no familia, la ofensa, ya sea con la familia o no la ofensa, es signo de una autoestima no saludable. De una autoestima no saludable, está cayendo ya en riesgo, y es que eso es lo que pasa también, como decíamos, ¿verdad? La autoestima no saludable, o baja autoestima, como se le llamaba anteriormente, todavía se le llama. Entonces es como un signo, un síntoma de la violencia, de la persona que maltrata, de la persona que violenta. Si hablamos de autoestima es tan amplio, y lo podemos observar en otros trastornos como un indicador cuando está la baja autoestima, y es que se ve afectado así directamente en muchas problemáticas. Pero la otra parte de la pregunta, licenciada, la otra parte de la pregunta es ¿qué pasa con la mujer? Bueno, vamos a generalizar, porque la vez pasada me dijeron, vos solo hablas que los hombres le pegan a las mujeres, pero también hay mujeres que les pegan a los hombres. Pero como es más general que los hombres ejerzan violencia sobre las mujeres, la pregunta es, pero la mujer también, cuando se deja violentar, si queremos llamarle así, tiene una baja autoestima o una autoestima no saludable. Sí, porque dentro de la autoestima no saludable también se ven ciertos aspectos como son la competencia, el valor y el merecimiento. Lamentablemente alguien podría pensar, bueno, es que me pegas porque quizás yo me lo merezco, quizás me porte mal, que es una idea errónea, pero lamentablemente pues en nuestra cultura a veces así se ve. Entonces piensa, es que yo me porté mal, o yo no, por ejemplo, no le tenía lista la comida a tiempo, por eso me maltrató, me pegó, me insultó, me humilló. Entonces eso es un componente, el merecimiento puede ser, sí, yo me lo merezco, está bien que me haya hecho eso. ¿Así llega a ese nivel? Así, cuando estamos hablando de una autoestima no saludable. Porque, como le digo, estos son componentes de la autoestima no saludable que afectan la competencia, que yo no soy capaz de hacer eso, o también lo podemos ver, es que él me maltrata, yo no me puedo ir porque yo solita no puedo mantener a mis hijos, o qué va a pasar conmigo. O
ya estuve con ese hombre, otro hombre ya no me va a querer porque tengo a mis hijos. Entonces tiene que ver con eso. Como le digo, esos son componentes de la autoestima no saludable que tienen que ver con ese aspecto. Y precisamente, licenciada, la otra parte de la pregunta y la otra parte de lo que vamos a ver en este segmento era ¿qué recomienda usted? Porque yo sé que hay, hay diversidad de ejemplos que pudiéramos utilizar. Por ejemplo, ese que acabamos de ver, de que cuando el hombre le pega a la mujer y la mujer toma ese tipo de actitudes, ¿qué se recomienda? Porque, por ejemplo, yo tengo algunas personas conocidas que es una forma de quizás de esconder su miedo, su trauma, no sé cómo llamarle, es estar ofendiendo a los demás. Entonces, ¿qué recomienda en esos casos? ¿Usted qué recomendaciones hay? Porque alguna solución tiene que ver, por ejemplo, a este nivel que ya estamos en el siglo XXI. No puede ser de que sigamos creyendo que un hombre le va a estar pegando a su esposa o al revés, como le digo, porque hoy hay denuncias en la Procuraduría de mujeres que le pegan a los hombres. Entonces, ¿qué se recomienda en ese caso? Sí, empezamos, ¿verdad?, por cambiar ese tipo de pensamientos o creencias equivocadas que hay, de que por mi comportamiento yo me merezco, que yo no puedo seguir adelante con mis hijos, o si no tengo a esa persona. Para el caso, ¿verdad?, que sea hombre o mujer, generalizando, pero por lo general pues la prevalencia es en las mujeres las que reciben mayor violencia, por Correcto. eso se habla más de mujeres. Sin embargo, pues los casos están. Entonces ir cambiando ese tipo de patrones culturales, sociales, que tenemos ese tipo de pensamiento, ahí quizás sería ya a nivel más colectivo hacer campañas de difusión, bueno, como ahorita también, ¿verdad?, a través de los medios donde se fomenten los derechos, buscar ayuda, ese en ese caso puntual, ¿verdad?, de la violencia. Entonces ir cambiando ese tipo de pensamiento negativo que están esas creencias en la parte de la violencia. Y si ya hablamos así en general, ¿verdad?, como algunas recomendaciones para nuestra autoestima saludable, siempre, ¿verdad?, cambiar los pensamientos negativos acerca de nosotros mismos, decir que yo no puedo hacer esto, yo no sirvo para eso, entonces cambiarlos por otro. Bueno, yo no puedo, pero si yo lo practico voy a poder hacerlo. No decirles que yo no soy buena en eso, no voy a pasar el grado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esforzarme más. Ir cambiando ese tipo de ideas. También tenemos como evitar, ¿verdad?, objetivos o metas que no puedo cumplir. Reconocer mis capacidades, mis fortalezas, lo que puedo hacer y lo que no, que tengo límites también. No me voy a poner una meta que no voy a alcanzar. Correcto, porque puede traumar. ¿Esa es la expresión? Así es. Sí, ¿verdad? Podemos como traumar o más bien frustrar. No, frustrar no es correcto. Vamos a frustrar que yo quiero hacer esto, pero yo no puedo. Entonces reconocer las capacidades, qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no. Correcto. Y si nos equivocamos, pues aprender de los errores. Lo intenté, no me salió como yo quería, entonces retomar esa parte, la experiencia. Lo hice de esa forma, no pude, entonces vengo y lo hago de otra forma. También, ¿verdad?, en eso tiene que ver probar cosas nuevas, en el sentido de que si yo ya hice esto de esa forma y no me salió, pues lo hago de otra. Como por ejemplo, ¿verdad?, nos dicen del foco, la bombilla, de que Albert Einstein hasta el intento número 1000 lo pudo lograr. Correcto. Entonces él intentó de una forma, de otra, pero no se rindió, fue aprendiendo de sus errores. Así es que si no nos sale la primera como nosotros esperábamos, no nos vamos a frustrar, sino que lo vamos a intentar. A lo mejor no es la forma adecuada en lo que lo estamos haciendo. Va, muy bien. Existe, Silvia Guzmán, licenciada, dice Rey Argueta, saludes, le manda a su mamá, Lucía Chica, dice. Aquí hay una pregunta de otra persona que la conoce a usted. Queremos también mandarle saludos a la licenciada Juliadelma Aparicio de Vázquez, que también nos está viendo. Muchísimas gracias, licenciada de Vázquez. Dice una pregunta aquí, porque ya nos están haciendo señas que ya casi nos están sacando Edward siempre, pero no, pero es correcto por los tiempos. Dice Malaí Enríquez, le hace una pregunta, no sé si es pregunta, pero un comentario. Pasar por una ruptura deja una baja autoestima, es muy importante buscar ayuda profesional.
Excelente tema, licenciada Liz. Sí, así es. Es importante, ¿verdad?, buscar ayuda profesional. De hecho, la psicología, pues no solamente cuando tenemos problemas, una persona que esté con un estado de ánimo saludable o que esté bien puede ir fácilmente al psicólogo, como hacerse un chequeo, como cuando vamos al médico, que nos hacemos chequeos médicos. Entonces, quitar eso, ¿verdad?, que la psicología es para los locos, que es una idea errónea. Entonces, si nosotros no nos sentimos bien, si tenemos esa necesidad de hablar acerca de algo que nos hace sentir incómodo, que nos hace sentir triste, como una ruptura amorosa, entonces podemos ir al psicólogo para que nos ayude a superar eso. Todos somos diferentes, a lo mejor para algunas personas pues sea más fácil y no vean un problema, pero para otras personas pues es muy diferente. Cada caso pues es especial. Y siempre lo hemos dicho, fíjate, licenciada, aquí en el programa, que el hecho de buscar a un psicólogo o una psicóloga también no implica que usted está loco. Que puede llegar a estar loco, esa es otra cosa, que si usted no se cura a tiempo, preventivamente solucione los problemas y busque la ayuda profesional, porque si en un momento determinado le está afectando una relación o esa ruptura, como nos acaba de hacer aclarar Madaí, puede crear algún problema, pero tampoco es llegar a casos extremos. Bueno, Lick, ya nos están diciendo fuerte, que son 2 minutos que nos quedan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Quiere hacer alguna reflexión final del tema? Sí, pues la autoestima pues es fundamental para nuestro desarrollo, así que hacemos pues la invitación, ¿verdad?, a querernos, a cuidarnos, a practicar actividades que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir a gusto con nosotros mismos y no caer en una autoestima superficial ni no saludable. Y si sentimos pues que no estamos encaminados a la autoestima saludable, entonces buscar ayuda. Si no podemos solitos, buscar ayuda, que eso no nos hace débiles ni malas personas, al contrario, pues significa que queremos cambiar, que queremos mejorar, que queremos estar bien con nosotros mismos. Un saludo pues a todas las personas que me han enviado saludos, a todos los Hubo una pregunta, licenciada, disculpe, oye, pero ya nos está acabando el tiempo, ya caducamos, pero la pregunta de la doctora Moreno: ¿puede la baja autoestima llevar a los adolescentes al suicidio? Podría ser, ¿verdad? Como hablamos al principio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que es un desencadenante. Tengo la autoestima no saludable, de ahí podría seguir a caer en depresión, de ahí vienen las ideas suicidas, que se consuman el suicidio, lamentablemente, que ahí ya no podemos hacer nada. Entonces, si hemos identificado que no tenemos una autoestima saludable, es ahorita importante buscar la ayuda profesional o seguir algunas de las recomendaciones que hemos mencionado para no llegar a ese extremo. A ese extremo. Bueno, se nos acabó el tiempo, Lick. En poco, de repente estamos al otro lado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana tenemos otro tema muy interesante, que son las escuelas del futuro. Excelente tema, porque viene a revolucionar muchas cosas que mañana los vamos a estar viendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber estado con nosotros. No pudimos desarrollar todos los temas que teníamos. Nos comprometemos con la licenciada Reina de la Paz Argueta a traerla. Dios les bendiga. Muchísimas gracias.